señores, buenos días. Bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias nueva vez por estar con nosotros. El señor Andrés Matos está en compromisos laborales de su profesión, así que hoy estaré con ustedes y dentro de unos instantes nos acompañará el licenciado Antonio Siriaco, economista reputado de la República Dominicana. Muchos temas importantes para conversar con él. Mientras tanto, informar, es una noticia conocida por muchos de ustedes, que ya tenemos una nueva Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, como sabemos, es el órgano externo que tiene el Estado para supervisar y fiscalizar los manejos financieros de las instituciones públicas. El momento actual de la Cámara de Cuentas no es el más idóneo, no es el más agradable. Sabemos que en febrero de este año este organismo fue allanado durante un día completo por más de 150 efectivos policiales y una veintena de ayudantes fiscales del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, en situaciones que el licenciado Wilson Camacho, director del PEPCA, indicaba que había irregularidades en las labores realizadas de manera institucional por la Cámara de Cuentas, que ya hoy tiene nuevo equipo. Una situación verdaderamente lamentable, deplorable, porque el organismo que está llamado a regular económicamente todas las instituciones está en tela de juicio su idoneidad como facilitador de que haya claridad en todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos públicos. Esperemos que esta situación se defina. Está en caminos de ser judicializado este caso a los antiguos miembros de este organismo y veremos el porvenir que nos trae en eso. Mientras tanto, los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas tienen un equipo que está formado mayormente por mujeres. 5 es el número de miembros, 3 de ellos recayó la designación por parte del Senado en el día de ayer en damas y 2 son caballeros. Los nombres, el presidente, vamos a leerlos porque son nombres nuevos para nosotros, prácticamente los 5. El presidente de la nueva Cámara de Cuentas, o el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, es Yanel Andrés Ramírez. La vicepresidenta es Elsa Catano. Tomasina Tolentino es la nueva secretaria de la Cámara de Cuentas, mientras que Mario Fernández Burgos y la señora Elsa Peña Peña completan el equipo de 5 miembros que a partir de la fecha pues conforman este importante organismo. Algo significativo con esta nomenclatura nueva es que a ninguno de ellos se le conoce relación con partido político en la República Dominicana. Todos son egresados de universidades del área de la economía y la contabilidad, salvo el doctor Mario Fernández Burgos, quien es abogado y se graduó de la carrera de Derecho en la Universidad Pontificia Madre y Maestra, la Católica Madre y Maestra, la Ucamaima, en el recinto de Santiago. A partir de ahora, los ojos escrutadores de la sociedad dominicana estarán pendientes del comportamiento de estas 3 damas y estos 2 caballeros, porque verdaderamente necesitamos una Cámara de Cuentas eficiente, capacitada y sobre todo confiable. ¿Por qué? Porque para que tengamos una idea, cuando hay un proceso judicial abierto que está siendo llevado por el Ministerio Público, el juez
la guía que tiene para tomar como elemento de juicio válido y valedero es el auspicio, el expertise que ha hecho la Cámara de Cuentas en el caso de que se trate. Esto tiene, como se dice, fe pública, este trabajo que realizan los inspectores de este organismo. Vemos que el director de PEPCA habla de que hay auditorías que se han hecho anteriormente en la gestión pasada de instituciones y ha calificado de maquillajes los resultados de estas auditorías. ¿Qué dice el licenciado Camacho que es maquillaje? Bueno, auditorías que se habían realizado y que posteriormente conocer internamente los miembros de la Cámara de Cuentas el resultado, pues esto fue de una u otra manera borrada esa evidencia y reescrito el informe en cada una de estas auditorías que Camacho considera fueron maquilladas. Entonces, confianza en la población, entereza en el comportamiento ante la sociedad, porque verdaderamente la Cámara de Cuentas se puede decir que en la última década ha sido objeto de situaciones diferentes en un momento y otro. Hay casos que han sucedido en ese organismo que se han quedado en tela de juicio. Si los jueces previos a los que estaban hasta ahora actuaron bien o no. Recordamos el caso sonado donde estos 5 jueces miembros fueron llevados a juicio político por parte del Congreso Nacional. Y luego los 5 miembros renunciaron a sus puestos. A partir de ahí surgió otra Cámara de Cuentas. La presidía en ese momento la señora Liselot Marte, viuda Barrios. Y posteriormente surgió la presidencia del señor Hugo Álvarez. ¿Quiénes son los que están en estos momentos en entredicho sus actuaciones? Ya esto deberá ser pues corroborado o evidenciado de si hubo o no falta en el desempeño de las funciones de la anterior Cámara de Cuentas. Así que un episodio interesantísimo. Reitero, no hay indicio evidente de relación política alguna de estos 5 nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Y voy a repetir sus nombres. El presidente, Yanel Andrés Ramírez, un hombre bastante joven, bastante joven. Elsa Catano, vicepresidenta, Tomasina Tolentino, la secretaria de la Cámara de Cuentas nueva, Mario Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, miembros. Así que esperemos que fortalezca la necesidad de institucionalización que requiere la sociedad dominicana, la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Así que esperemos que a partir de ahora ya los ruidos se alejen de este organismo. Que tengamos sonidos agradables de trabajo profesional, que para eso es que fueron escogidos. Pasando a otro tema, voy a mencionar nueva vez la situación de Brasil con respecto al COVID-19. Miren, la estadística actual de Brasil no podía ser más lamentable, por utilizar un término. Se pudieran utilizar muchos calificativos lamentablemente negativos sobre la situación que vive esta nación, Brasil. Hay en estos momentos 360,000 personas que han perdido la vida por el COVID-19. 360,000. Solamente Estados Unidos tiene más personas fallecidas que Brasil. Pero un dato interesante es que Estados Unidos tiene casi el doble de la población que tiene Brasil. En cuanto a las muertes, ahí está la parte más lamentable. Las muertes que ocurren día por día
sobrepasan las 3.000 personas. Por ejemplo, en el día de ayer fallecieron 3.865 personas, más que las que han fallecido aquí en República Dominicana durante un año. Por supuesto, República Dominicana tiene 20 veces casi menos población que Brasil, pero aún así, nosotros en un año rondamos los 3.500 fallecimientos. Ojalá no haber tenido siquiera uno. En cuanto a los contagios, en el día de ayer, sumados a estas 3.000 muertes, hubo 82.000 nuevos contagios. Ya Brasil tiene a la fecha alrededor de 14 millones de personas que han sido contagiadas. 14 millones de personas. Menciono esta situación de Brasil no solamente porque los números son estrambóticos, son exageradamente altos, sino porque la historia fuese otra si el presidente de esa nación sudamericana, el señor Jair Bolsonaro, hubiese tomado otra actitud frente a la pandemia desde el inicio. En reiteradas ocasiones, el señor Bolsonaro subestimó el peligro que representaba este nuevo virus. Inclusive, durante largos meses, él se trasladaba a distintos puntos de Brasil y su vida que llevaba en la capital, en el Palacio de la República, el Palacio Gubernamental, sin usar mascarillas. Tampoco exigía a la población ni a los organismos de salud que reclamaran a la población usar la mascarilla, el tapabocas. Esto trajo como consecuencia la situación triste y calamitosa que hoy día vive Brasil. Ya es tarde, lamentablemente. Ya es tarde porque inclusive hay cepas que están afectando los contagios de esta población que son mucho más agresivas que las normales. Así que ahí vemos el resultado de la diferencia de manejar de una u otra forma el virus del COVID-19. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con el desarrollo hoy día de Periodismo y Sociedad. Bien, como habíamos indicado antes de la pausa, el licenciado Antonio Siriaco es un reputado economista de la República Dominicana. El licenciado Antonio Siriaco es bienvenido a Periodismo y Sociedad. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gregory. Siempre un placer estar contigo y con Licho y también el amigo que no lo veo por aquí. Isidro Toro. Isidro, correcto. Y nada, siempre estamos a la disposición. Bien, como comenzábamos en el día de ayer, cuando le llamé para que nos hiciera el honor de nuevamente estar con nosotros, le indicaba que el área económica en nuestro país siempre está en el top 10, muchas veces encabezando la atención de la sociedad que hace opinión en la República Dominicana. La economía nuestra es bastante dinámica y mucho más en una situación como la que estamos viviendo de crisis mundial económica y de salud a causa del COVID-19. En estos momentos hay muchas interrogantes y una de ellas, licenciado, el anhelado, mencionado, esperado, prometido, anunciado pacto fiscal. Ya se fue del ambiente, ya no se menciona. ¿Cuándo retomaremos ese tema? Originalmente el presidente habló y el área económica del gobierno de que sería en este año. ¿Qué piensa usted sobre esto? Mira, yo creo que el presidente de la República y las autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda, Presupuesto y el Banco Central, están preparando
una reforma fiscal de baja intensidad. Y yo digo que de baja intensidad porque estamos viviendo, y es mi punto de vista incluso en ese sentido, estamos viviendo un periodo, Gregory, de recuperación lenta de la economía. Y cuando tú estás en esa fase del ciclo económico, tú hacer una reforma profunda de alto calado, eso puede retrasar o frenar la recuperación. Porque al final, los pactos fiscales o las reformas fiscales de gran calado conllevan sencillamente incrementos impositivos en algunos sectores y también un aumento del gasto público, pero básicamente en un primer momento incrementos impositivos en términos netos. ¿Qué significa eso? En una situación de recuperación, ¿qué es lo que necesitan los hogares? ¿Qué es lo que necesita el sector productivo en la República Dominicana en estos momentos? Que invierta más y los hogares que consuman más. Por lo tanto, si tú restringes el consumo, debido a que si tú pones más impuestos, o si tú restringes la inversión debido a que las empresas van a pagar más impuestos, está sencillamente achicando, contrayendo el crecimiento de la economía. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está preparando una reforma fiscal de baja intensidad. ¿Qué significa para mí una reforma fiscal de baja intensidad? En primer lugar, que hay que seguir con esa dinámica que ha llevado el gobierno de darle seguimiento y mejorar la eficiencia del gasto público. Eso es muy, muy importante porque lo que está haciendo el gobierno, en cierta manera, es que aquellas partidas presupuestarias que son de baja productividad, la está reordenando y está haciendo una recomposición a partidas de alta productividad. Pero también hay una serie de gastos que, en cierta manera, en esta coyuntura, quizás no son prioritarios. En primer lugar. En segundo lugar, hay que seguir con el combate a la evasión fiscal. Entre esos dos renglones, el gobierno puede agenciarse para el próximo año 2022 alrededor de 25.000 millones de pesos. En tercer lugar, yo creo que hay un elemento importante que va a hacer el gobierno es revisar las exenciones fiscales. Tú sabes que este año el gobierno ha estimado más de 209.000 millones de pesos en exenciones a diferentes sectores productivos y actividades económicas. Eso viene de lejos. Viene de lejos, evidentemente desde el año 2008. Ahora, ¿qué ocurre? Hay tres tipos de actividades que yo creo que no se pueden tocar, que son las exenciones a la salud, a la educación y también a los hogares. Cuando yo digo de los hogares, es sencillamente que hay muchos bienes alimenticios que están exentos, que la gente lo compra y que tú no puedes grabarlo. Porque, bueno, está el plátano, está el huevo, están los huevos, tú no puedes grabar. Eso califica en el término de exención propiamente dicha, porque la exención que se tiene entendido aquí, por ejemplo, es la vulgar facilidad, y disculpe el término, los televidentes también, que se le facilita a ciertos sectores pudientes, todos, de distintas ramas, inclusive algunas ramas que no se entiende, para que hagan mucho más fácil sus negocios en República Dominicana. No pensé que también tenía que ver con vida. Mira, Gregory, te voy a decir las actividades que más exenciones tienen. Por ejemplo, mira, está el sector de las zonas francas. Tiene muchas exenciones. Está el sector de los generadores de electricidad. También tiene muchas exenciones. Está el sector del turismo. Tiene exenciones. Pero también dentro de las personas físicas, nosotros, por ejemplo, aquellas personas que ganan salarios por
oye bien, por debajo de un monto exento, por eso se llama un monto exento, no pagan impuestos sobre la ¿Cuánto renta. anda eso? ¿30.000 pesos sueldo, más o menos? Sí, 33,000 pesos. Todo aquel que gana menos de 30,000 pesos no le cobran impuestos. ¿Qué pasa? Eso representa alrededor del 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, que tú estás quitándole a ese grupo de personas, le estás quitando el impuesto sobre la renta. Eso se cuantifica. Otro elemento que también se cuantifica. Supongamos que tú vienes de los Estados Unidos de mudanza. Hay un monto exento por aduana que tú no pagas impuestos. Todo eso se computa como exenciones a las personas físicas. Eso sumado a muchos bienes y servicios que esa persona consume, que nosotros consumimos cuando vamos al supermercado, que compramos una serie de productos que no pagan ITEVIS, entonces están libres de impuestos. Por lo tanto, todo eso el gobierno lo cuantifica y lo ubica por un monto de 72,000 millones de pesos. 72,000 millones de pesos. Entonces, eso no se puede tocar. Nos van quedando 130.000 millones. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, si tú excluyes la educación, si tú excluyes la salud, entonces el gobierno va a tener una holgura para poner o quitar exenciones por los 100,000 millones de pesos. Supongamos que el gobierno diga, no lo voy a hacer, voy a sencillamente a reducir a la mitad de esos 100,000. Ya se está agenciando 50,000 millones, más los 25,000, estamos hablando de 75,000. Por eso yo hablo de una reforma de baja intensidad. ¿Qué otro tipo de impuestos yo digo? ¿Y qué otro tipo de sectores hay que grabar? En tercer lugar, yo creo que hay sectores que le ha ido bien en esta pandemia. ¿A quién? Sector financiero. Mira, Gregory, cuando tú analizas desde el año pasado. Eso se encarga el Banco Central con el encaje y esos asuntos. No, porque esos son, Gregory, esos son otras facilidades que da el Banco Central, que, oye bien, que le mejora las ganancias a los sectores financieros. Entonces, el impuesto que yo estoy proponiendo, que lo propuso el gobierno también el año pasado, dijo, vamos a ponerle un 1% a los activos del sector financiero. ¿Tú sabes cuántos son los activos del sector financiero? Todo el dinero del mundo. 700. Supongamos que como incluso estoy partiendo de un dato del año anterior, de casi 800,000 millones de pesos. El 1% estamos hablando de 80,000 millones. Solamente con eso. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya tú tienes 80,000 millones más 50,000 son 130,000, más 125,000 son 160,000. Y ya eso significa que por lo menos tú estás añadiendo al gobierno más de 2 puntos porcentuales hacia arriba de la presión tributaria. Y está bien ahí, en esta coyuntura, porque hay otros sectores y hay otros economistas que están hablando de buscar recaudaciones por impuestos por casi 250,000 millones. Y yo digo, señores, si nosotros planteamos un ajuste en esta coyuntura, donde tú vas a sobrecargar a la gente de impuestos y a las empresas de impuestos, ¿qué va a ocurrir? Que sencillamente la recuperación se va a ralentizar y como consecuencia las inversiones se van también a detener y el consumo también se detiene y eso hace que el crecimiento de la economía obviamente no sea el esperado. Mire, se entiende y uno lo ve interesante lo que usted plantea. Ahora bien, ese sector financiero le aplica el gobierno un 1% adicional a lo que cotiza anualmente, 80,000 millones de pesos. Pero entonces, ese sector financiero, dicen, nosotros, ese sector financiero no se va a quedar dado. ¿Por dónde deriva entonces el sector financiero a recargarme a mí
que tenga una cuenta de ahorros, que tenga una cuenta en dólares, que tenga una tarjeta de débito para que me acrediten el pago de mi trabajo. El sector financiero va a decir, bueno, recibo esto, tengo que derivarlo. No haría eso, por ejemplo, las instituciones bancarias. Mira, es una buena pregunta que tú has hecho, porque mucha gente, en cierta manera, asume que ese tipo de impuesto el sector financiero lo va a trasladar. ¿Y cómo lo puede trasladar? Bueno, sencillamente eh, aumenta sus costos administrativos y eso se lo puede cargar a muchos productos que los bancos comerciales te facilitan. Por ejemplo, el coste de una tarjeta de crédito, puede incrementar, por ejemplo, la tasa de interés para el uso de tarjeta de crédito, pero el Banco Central hay que reconocer que tiene mecanismos que le puede abaratar a ellos el coste del dinero. Porque, y eso entonces puede servir como un mecanismo de compensación. Mira qué está pasando en esta coyuntura. El Banco Central le ha puesto más de 225 mil millones de pesos. Oye bien, 225 mil millones de pesos al sector financiero a un 3%, a un 3%. Y ¿Va le cómodo dice, ahí? y le dice, no me lo coloque, ese dinero no lo coloque no más de un 8%. Ese sector, en esta coyuntura, se está ganando mínimamente un 4% por un dinero que le están poniendo allí. Y le está prestando a sus mejores clientes porque hay muchas pymes y muchos ciudadanos que no aplican y ese dinero obviamente la banca no se lo presta a esa gente. No. Entonces, ¿qué tú puedes hacer como contrapartida? Bueno, sencillamente tú le puedes dar al banco que pueda aumentar su margen de intermediación en términos de las ganancias. Tú le puedes, si tú le estás colocando un dinero a un 3, o antes se lo colocaba un poquito más, mira, te lo voy a colocar a un 2.5. Oye Mire, bien, usted, o sea, sí, hay un usted, mecanismo en el cual la banca va a seguir teniendo ganancias y ganancias extraordinarias. Porque de lo que se trata es de que en esta situación, Gregory, el coste del ajuste no caiga sobre nosotros. Sencillamente, para aquellos sectores, mira, no terminé de pero es que decirte que... es que no hay gobierno, licenciado Siriaco, que anteriormente haya hecho una modificación fiscal que no haya caído encima de nosotros. ¿Por qué pensar Bueno, que ahora sí? Usted ha mencionado dos puntos importantes para tratar de hacer esa leve modificación como reforma fiscal, la que usted explica, que ha detallado bastante bien las exenciones, sí, y la parte de contrarrestar la evasión fiscal. Pero claro, claro. contrarrestar la evasión fiscal también tiene un significado subterráneo que algunos conocemos, que por eso es tan difícil de ver que esos indicadores con el tiempo bajen. Mucha celebración que con el ITEVIS, que con las personas físicas, que con la declaración patrimonial, pero a través del tiempo esas evasiones se han quedado allá altísimas, esos porcentajes, y no han bajado, salvo que en los periódicos. No, déjame decirte lo siguiente. Lo que sucede es que los procesos de evasión son procesos que con el paso del tiempo no van a bajar así. Sin embargo, eso ha tenido en la estructura recaudatoria en la República Dominicana un impacto que cuando tú lo mides han venido haciendo mejorías en las recaudaciones. Te voy a poner un ejemplo. Pero perdón, licenciado, claro que sí. Usted es el economista, yo Claro, soy un simple caminante y un claro, mirador. claro. Es que cada año, por ejemplo, con el presupuesto, nosotros ahora tenemos un presupuesto de 1.000 millones de pesos. En tiempos de Balaguer teníamos un presupuesto de 26, 22 mil millones de pesos. ajá, por ejemplo. Sin embargo, ese dinero de antes rendía para más por muchísimas razones, pero también
por el significado de la fuerza de nuestra moneda, independientemente a cualquier otra situación. Entonces, esas recaudaciones tributarias, claro que sí, licenciado, con todo respeto, se incrementan, por supuesto que se incrementan, pero el porcentaje yo lo veo o que crece o que se mantiene igual, y ahí sí es peor. No, lo que te quiero decir es lo siguiente, que aquí a partir del año 2007 se incorporan una serie de mejoras en la administración tributaria que ha mejorado y ha prácticamente, vamos a decir, limitado a la evasión fiscal. Aquí todavía, aunque está alta, la evasión del ITEVI es un 45%. Es alto. No, pero es alto, pero tú sabes cuánto era. ¿Tú sabes cuánto era? Era prácticamente casi un 100%. Casi un 100%. Entonces, cuando incorporan aquí los comprobantes fiscales, el gobierno de ese entonces dio un salto en la mejoría recaudatoria. Cuando se incorpora el procedimiento simplificado de tributación para las pequeñas empresas, sí, y ahora se llama el régimen simplificado de tributación, también. Ahora, ¿qué ocurre? El tema de la evasión no es un tema que es tan fácil. Por ejemplo, en todas partes, la cantidad de dinero ilícito que en todo el mundo, y más con los procesos de globalización, fluyen, no es una cosa que es pequeña. Mira, en un país, y quizás tú lo conoces muy bien, como los Estados Unidos, donde la evasión es un delito federal, allí todavía se habla de que gran parte de todo el dinero que circula en los Estados Unidos, casi un 20% es dinero que proviene de la ilegalidad y de todo el dinero ilícito, narcotráfico, y todo tipo de situaciones que violan realmente la ley. Pero eso no solamente pasa en Estados Unidos. Tú vas a China y también hay una economía subterránea que no se conoce y que se ha globalizado, y que con todas estas innovaciones financieras ahora que se está utilizando el Bitcoin, que el Bitcoin nadie lo controla y que por ahí se hacen cientos de transacciones. Entonces, todo eso es un dinero que no se registra en el fisco. Por ejemplo, yo te voy a dar un dato muy simple y creo que a todos nos ha sucedido. Cuando vamos al médico, que no hacemos nosotros cualquier tipo de examen médico, tú pasas tu tarjeta, ¿verdad?, a tu seguro médico, y te dan un recibo, pero te dan un recibo a ti por el copago. No te dan recibo por el copago. ¿Y cómo tú tienes que pagarlo? En efectivo. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el médico está reportando eso? ¿Tú crees que el médico está reportando un copago de 1.500 pesos y de 2.000 pesos? No. Ahora, ¿qué ocurre? La DGI no se da cuenta, pero sí lo sabe. ¿Tú sabes por qué? Pero no tiene la estructura para tener, o bien, para tener una persona en cada uno de los negocios. Es que, licenciado, perdóneme, pero es que no hay que tener, y usted lo sabe y lo sabemos todos, no hay que tener una persona. Por eso hace unos momentos yo le decía que el tema de la evasión por situaciones subterráneas, que conocemos muchos que suceden, es difícil enfrentar. Ahí está la parte, por ejemplo, de la informalidad. Claro. La informalidad anda altísima aquí. No, la informalidad aquí es un 58% de la economía. Oye, un 58%. Exacto, pero entonces, así como al médico, el gobierno se frena con el que vende el frío en la calle, con el que vende el coco, con el motoconchista. ¿Cuánto produce un motoconchista al año? ¿Cuánto paga un motoconchista de impuestos? No, nada. La gasolina. El impuesto indirecto, cuando compra gasolina, que está pagando ad valorem,
cuando compra un producto que está pagando ITEVI, pero no tiene un impuesto directo sobre la renta porque no tiene RNC, no da comprobantes fiscales, no da eso. ¿Y qué Y eso, diferencia hay? Y es una disgregación o claro, un razonamiento. ¿Qué diferencia hay entre el licenciado de contabilidad o el asistente de una empresa que gana 35 o 40 mil pesos y le descuentan 5, 6, 7 mil pesos por impuestos sobre la renta cada mes, porque está por encima del parámetro que usted mencionaba de la exención de los sí. 33 mil pesos? ¿Qué diferencia hay entre esa persona que no anda en un motor y el motorista que diariamente produce entre 1.500 y 2.500 pesos? Sí, hay mucha diferencia en el sentido de que esa persona que tú mencionas, el coste del ajuste le está cayendo a él y no al motoconchista. Y por eso es que los sectores de clase media aquí somos los sectores que, como estamos identificados, que como tenemos RNC, pagamos no solamente impuestos indirectos, sino también que pagamos impuestos directos, y Claro. además hay costos adicionales porque donde yo vivo, donde tú vives, tú tienes que tener una cisterna, tú tienes que tener una planta eléctrica, tú tienes que tener un inversor, y todo eso son costos adicionales que no debería ser porque son servicios públicos. Como son ineficientes los servicios públicos, yo tengo que pagar y tú tienes que pagar un coste adicional. De eso se trata. Pero el Entonces, ¿qué ocurre? motoconchista, ¿piensa usted que debía pagar? Si aplica. Bueno, si está en una actividad económica, tiene que pagar porque yo, por ejemplo, si tú vas y te instala en una esquina en la 190 en Manhattan, en Washington High, a vender habichuela con dulce o a vender cualquier, te va a cobrar el municipio, la municipalidad, el ayuntamiento te va a cobrar. Además, por ejemplo, es una actividad, y no estoy Es así. hablando del motoconchista como No, enfocado en él, sino en el ejemplo, lo pongo en el como ejemplo. ejemplo, claro, El, no, es que la ley es para todo. el motoconchista te compra una naranja, dos naranjas, se la come, no hay un zafacón por el lado, la tira Claro, en el piso. El claro, que bota aceite daña el asfalto. así ¿No? es. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Recoger toda esa basura que él ha tirado con un camión que le pagan la tonelada de tirada al vertedero Claro, y tiene que venir obras públicas a arreglar ese asfalto. Entonces eso tiene un costo para el Estado y claro. otros colaterales más. Entonces Entonces, yo te... esa parte de la informalidad es que tiene una dificultad muy alta por el costo social y político de un gobierno enfrentar esa situación. Es una evasión en ese aspecto. Está la Por, evasión del médico. Y para terminar, claro. entiendo y se debe entender, no justificar, No, porque claro, yo te... gobiernos anteriores no han hecho el compromiso de tantos años obligatorio de hacer esa reforma fiscal. Es que no es fácil morder a un cocodrilo. No, pero por eso yo digo que a diferencia de otros economistas, yo lo que creo que en esta coyuntura hay que hacer una reforma fiscal de baja intensidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el gobierno va a necesitar los recursos para el próximo año. Y ya, si tú haces y hablas de un pacto no es verdad que tú lo vas a concertar en 3 meses ni en 4 meses, se te pueden ir años. Entonces, como el tiempo amerita, supongamos lo siguiente, que el gobierno no haga ningún pacto fiscal. Yo te pregunto, ¿cómo se va a financiar el presupuesto del año 2022? ¿Tú sabes cómo? Con más deuda. Con más deuda. Entonces, yo creo que el gobierno no está en el ánimo de que en un futuro le diga que la deuda pública la llevó a un 80% y que está rondando casi un 100%, porque si ahora está en un 74% del PIB y el próximo año seguimos nosotros endeudándonos, eso tiene psicológicamente un impacto no solamente económico en la gente, en, en las empresas, en el inversionista, porque el inversionista, fíjate, yo recibo informaciones de que una importante empresa calificadora de riesgo Fitch, mantuvo la calificación de BB menos
y no mejoró la calificación de riesgo para la República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dijeron que hay un riesgo futuro con el tema de la deuda pública. Entonces, cuando un ciudadano común y corriente o una empresa comienzan a hacer una campaña que la deuda pública está llegando a un 80% y que si eso sigue así va a llegar a un 100%, ¿qué tú vas a pensar? Que nosotros estamos sencillamente trillando el camino de Puerto Rico. O de Estados Unidos. O de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una capacidad que no tenemos nosotros, que es de que ellos tienen el poder de emitir la moneda más importante del mundo. Ellos se pueden autofinanciar. Una pregunta tonta. ¿Por qué el crecimiento? Bueno, ahí vemos Fondo Monetario esta semana, claro, que pasó el Banco Interamericano de Desarrollo, también nos da una perspectiva de crecimiento de más de un 5%. Eso está excelente. Paralelo, similar a lo que ha dicho Banco Central. ¿Por qué el crecimiento se le da validez al endeudamiento? Eso es un crecimiento como mentiroso, falso, ¿no? No, lo que pasa es que imagínate lo siguiente, imagínate que tú ganas buen salario, ¿verdad? Yo gano un buen salario. Vamos a poner, tú ganas o yo $500 millones todos los meses. Cuando yo voy a un banco y le solicito un préstamo, el banco te va a pedir y nos va a pedir a nosotros un historial, cuánto tú ganas, dónde trabajas. Entonces el banco dice, bueno, fulano, Antonio Siriaco, Gregory Caimares, tiene un buen salario, está trabajando en un lugar estable y entonces está generando los ingresos suficientes para pagar los intereses. No hay problema, no es lo mismo un país que sea insolvente, ¿verdad? Como nuestro vecino, donde hay inestabilidad, donde no hay garantía y entonces allí hay un riesgo muy alto de que todo lo que se presta no hay retorno. Pero en el caso de la República Dominicana, cuando presenta que tiene un crecimiento robusto para este año, para los próximos años, y que el entorno internacional lo puede favorecer, entonces, ¿cuál es el negocio de el banco? ¿Cuál es el negocio de aquellos que compran bonos dominicanos? Bueno, que ven la capacidad de pago del país, que ven su capacidad de resiliencia, que ven que el futuro es mucho más promisorio. Entonces dicen, no hay problema, porque no creas tú que cuando la República Dominicana coloca bonos o solicita un préstamo, siempre hay un análisis de entorno en el sentido siguiente, cuáles son aquellos países alternativos, si están mejores, si están peores. Entonces cuando tú ves el entorno y tú dices, pero los países de América Latina, ¿cuáles son los 5 países que mayor crecimiento van a tener? Panamá, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Brasil. Entonces tú dices, pero espérate, esos son los 5 países que son prioritarios para cualquier tipo de colocación de recursos. Entonces, esa es la lógica. Esa es la lógica precisamente de lo que están buscando países para colocar sus inversiones y básicamente de países desarrollados. ¿Por qué? Porque también tú le generas toda una atracción en términos de rendimiento de las deudas que tú puedes colocar o tú le puedes vender a esos países. Entonces, eso es un elemento importante donde tú puedes vincular que aquellos países con mayor capacidad para crecer, con mayor capacidad para tener esa resiliencia y salir de la crisis, es donde los capitales fluyen. Por lo tanto, tú vas a encontrar esa relación crecimiento y deuda. Correcto. Licenciado, mire, hay algo muy elemental, muy sencillo que está a la vista de todos nosotros. Durante años, años y años hemos escuchado, hemos visto que nuestros candidatos, los partidos, nos dicen, a partir de que llegue al gobierno, haré y tomaré tal decisión y la economía tendrá un cambio radical, la salud, el deporte, la educación. Muy bien.
Eso lo hemos escuchado. Sin embargo, también paralelamente a eso, hemos escuchado durante el ejercicio de todos esos gobiernos la situación de la deuda externa está insostenible, la situación del empleado y la clase media no puede ser peor, vamos de mal en peor. Siempre hay una queja constante a que nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo va rezagado, pero al mismo tiempo las promesas son bastante interesantes. Seguiremos así hablando financieramente en el análisis de una economía, con razones lógicas de posibilidades reales de nuestro sistema económico. Seguiremos así durante los años y los años y los años, o usted ve algo en el ambiente distinto. Mira, yo creo que nosotros, todo eso va a depender de nosotros mismos. Todo eso va a depender, yo siempre le digo a los alumnos, a mis alumnos, que el desarrollo depende de la acción humana. Y la acción humana, cuando se coordina, no importa los partidos donde tú estés, sino que coordina políticas mínimas, es decir, de largo plazo, a partir de un proyecto nacional, los países llegan más rápido a sus metas. Esa ha sido la historia de los Estados Unidos, que se desarrolló en 100 años. Esa ha sido la historia de los países asiáticos que se desarrollaron en 50 años. Japón, Taiwán, Singapur, Corea del Sur. Y eso son elementos de aprendizajes que nosotros tenemos que aprender. En la medida que nuestra clase política vaya sencillamente convergiendo en temas que sean de carácter vertebrador hacia el desarrollo nacional, en esa medida nosotros vamos a encontrar, y las generaciones presentes y futuras, que las metas educativas las vamos a alcanzar más rápido, que las metas de salud las vamos a alcanzar más rápido, que las metas de tener una seguridad social más de mayor cohesión social la vamos a alcanzar. Eso depende de nosotros. Yo creo que la República Dominicana quizás debió de estar en una posición mucho mejor con respecto a otros países que 50 años atrás tenían las condiciones peores que la República Dominicana. Pero eso nos ha significado que nosotros no hemos avanzado, quizás no a la velocidad que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sencillamente nuestro espejo casi son los Estados Unidos. Cuando un dominicano de repente no se encuentra a gusto, lo que piensa y hace es irse a Estados Unidos. Allí tenemos condiciones nosotros para dar un salto en poco tiempo, 10 años, 15 años. Nosotros somos una nación que yo creo que tenemos todas las condiciones. Mira, la isla de Santo Domingo y en este caso la República Dominicana, nuestros 48.000 kilómetros cuadrados, tiene un comportamiento, Gregory, como si fuese un continente. Nosotros tenemos en tan pocos espacios ríos, montañas de la más alta en todas las Antillas. Oye bien, microclimas, que las temperaturas te cambian. Tenemos una base agrícola importante. Tenemos una ubicación que no la tiene ningún país, porque somos, aunque otros no lo vean así, somos el ombligo del mundo. Bueno, pues con esas palabras tan promisorias, esperemos que quienes deban escucharlo lo hayan escuchado. Si no, vamos a hacérselo saber. Así Siempre es. al final se pone mucho más interesante las conversaciones con usted, pero tendremos más oportunidades por delante de tratar cosas a los amigos de Periodismo y Sociedad. Gracias, licenciado Antonio Siriaco, por estar. Gracias a ti, Gregorio. Hasta luego.